Hasta ahora hemos hecho un recorrido por el modo en el que está organizado los trabajos en Naciones Unidas. Les decía yo al inicio de este segmento, ¿no? De esta unidad, que para no hacer una revisión de organismo por organismo, porque en realidad esto tenemos mucho más tiempo, eh, me parecía importante hacer una revisión como de los grandes ejes temáticos que tiene la ONU, ¿no? Y a partir de ahí tratar de localizar a los organismos especializados que se encargan de cada uno de estos temas. Así es como vimos la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible, los derechos humanos, y ahí tuvimos una sesión especial para hablar de el problema mundial de las drogas porque se vinculaba con nuestro problema prototípico. Bueno, eh, igualmente cuando empezamos esta unidad de los organismos intergubernamentales, les decía yo que hacia el final hablaríamos del ámbito regional. Habíamos hecho una distinción al inicio, ¿no? De lo regional y lo mundial, multilateral o internacional, como quieran ustedes. Eh, y luego lo regional quedaba como en otra esfera. Y acá en el caso de México es muy evidente que no es cuáles como estos dos niveles diferenciados, ¿no? Lo regional y lo mundial multilateral, pues eso no hay tanta diferencia, ¿no? No me acuerdo si les conté, pero bueno. Hace un tiempo, hace ya muchos años, como más de 10, estuve en un estuve en Argentina para algún curso sobre migración. em, y era muy curioso porque esta visión que tenemos como diferenciada de los organismos, como en dos niveles, ¿no? De lo multilateral y lo que pasa en el espacio regional, no lo compartimos al menos con todos los países de la región. Argentinos, colombianos y peruanos, me acuerdo que me contaron que esa distinción no existe en sus países. O sea, las áreas que se encargan en sus respectivas cancillerías de tratar con los organismos internacionales es la misma, no importa si el organismo es regional o multilateral. Y hasta me decían que no entendían para qué hacer la diferencia, son organismos al final del día, ¿no? Eh, para nosotros, para México, sí hay una distinción real. Y esa distinción es que se entiende que nuestra política hacia los organismos internacionales debe coincidir con nuestra política al resto de los países de la región. Y en cambio, nuestra política con los organismos del sistema multilateral, del sistema mundial, eh, puede ser más independiente y de hecho lo ha sido históricamente con relación a cualquier relación bilateral, más o menos, ¿no? Igual hay sus asegúnes. Eh, pero, digamos, puede plantearse de manera independiente, aunque haya que hacer algunos señalamientos para no complicarse la vida en el espacio bilateral. Eh, por ejemplo, esta percepción em, de qué hacemos con Palestina es uno de esos temas que está cargado de lo bilateral, ¿no? Creo que se ve en el espacio multilateral, ¿no? Por ejemplo, recurrentemente en las sesiones de los órganos de gobierno de varios de los organismos, digamos, ¿no? Del sistema de Naciones Unidas, hay una insistencia de Taiwán pues, para que lo admitan como Estado miembro y desde el 76, fíjense, ¿desde cuándo? Eh, digamos, del 45 al 76, los asientos de China en la ONU estuvieron ocupados por Taiwán. Y a partir del año 76, en un cambio algo brusco, Estados Unidos reconoce a China como Estado miembro, o sea, a la China comunista, a la República Popular China, y desde ese año sustituyen eh, digamos, la China continental a Taiwán en el asiento de ese país, ¿no? En todo, desde el Consejo de Seguridad hasta cualquier órgano más chiquito, más grande,
lo pasa a ocupar la China continental. Entonces, desde el 76, o sea, ya tenemos 43 años que pues Taiwán no es quien representa a China. En algunos espacios se ha conseguido que Taiwán esté al menos como estado observador, pero hay otros donde ni eso, ni ese carácter tiene, y luego es un problema, pues un problema digamos, de la relación bilateral este, entre las Chinas y luego con el mundo, porque entonces todos los demás países tenemos que adoptar una posición respecto de cuando Taiwán solicita su ingreso, normalmente pues, tenemos que adoptar una posición para decir a quién sí y quién no, ¿no? Entonces ahí hay un asunto complejo. Pero bueno, si eso suena enredado, lo que pasa en el espacio regional me parece que es peculiar al menos, ¿no? Por la forma en la que surgió el espacio regional, el nuestro, y por el modo en el que lo hemos mantenido. Entonces vamos a empezar. Vamos a ver básicamente de manera muy rápida estas tres cosas, ¿no? ¿Cuál es la historia del... Ándale, dejé el título anterior, ¿no? ¿Cuál es la historia del surgimiento del espacio regional? ¿No? Las características básicas de la OEA, que hoy es nuestro mecanismo por excelencia, y un poco, digamos, de manera transversal, cómo ha participado México. Bueno, empecemos con esto, ¿no? Con la historia de la OEA. Y en general, vamos a los antecedentes. Fíjense, podemos volver hasta el inicio de la vida independiente de los países latinoamericanos para hablar de un primer momento de surgimiento del espacio regional, ¿no? ¿Por qué podemos volver tan atrás en el tiempo? No son muchos años, son como 200. Bueno, este señor, Simón Bolívar, uno de los grandes héroes de la independencia en Sudamérica, ¿no? Especialmente él es el gran libertador de lo que hoy es Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú e inclusive hasta Bolivia. De hecho, Bolivia se llama Bolivia en un homenaje eh, a Simón Bolívar. Y con esa perspectiva, Bolívar nota ya desde el momento de las luchas de independencia que los países de América Latina necesitan mantenerse unidos. O sea, una cosa es independizarse de España y otra cosa es, eh, digamos, desintegrarse como un bloque, ¿no? Bolívar entiende bien que las antiguas colonias españolas en América tienen una serie de características muy peculiares, pero que esas características convierten a estos países pues en una posible fuente de prosperidad, pero también están en riesgo por uno, cualquier intento de España por volverlas vamos a reconquistar. Dos, que alguna potencia extranjera diferente a España tratara de hacer lo mismo, ¿no? De conquistar estos territorios. O tres, y ya lo ve Bolívar desde entonces, que Estados Unidos trate de imponer sus condiciones a los países de la región. Bolívar tiene un documento para hablar de estas cosas que se llama la Carta de Jamaica, que escribe en 1815. O sea, la Carta de Jamaica hoy tiene 206 años. Y lo que dice Bolívar parece no estar tan lejos de la realidad, ¿no? Que el gran problema pues, haya sido Estados Unidos. Bueno, digamos, los movimientos de independencia avanzaron cada uno a su ritmo, ¿no? Ustedes ya saben, de hecho este año celebramos 200 años de la consumación de la independencia de México. O sea, hasta 1821 es que el antiguo virreinato de la Nueva España se convierte en México. Eh, entonces, entre que cada país lleva su propio proceso y luego después
digamos, de la consumación de la independencia de los diferentes países, pues hubo que organizar este, a, pues a los nuevos gobiernos, ¿no? Y la nueva forma de organizarse. Nuestro caso, pues pasamos de hecho, la independencia la consigue eh, un grupo peculiar pues no de insurgentes, porque de hecho no, ni eran insurgentes, ¿no? Un grupo peculiar de personas, ¿no? Y México se convierte en una monarquía al momento de su independencia y la cabeza de la monarquía es Iturbide como emperador. Em, y luego pasamos a ser una república a partir de 1824. O sea, al menos México transita por estos dos regímenes, ¿no? En otros países no es tan drástico, ¿no? O sea, más bien hay una serie de cambios de gobierno. Y en otros la cosa es muy complicada, ¿no? El propio Bolívar es el gran prócer de la patria en la Nueva Granada, y la Nueva Granada es, o la Gran Colombia, entonces decía, Colombia, Venezuela, Ecuador. em, y el propio Bolívar le padece mucho porque hay un bombardeo constante, ¿no? De presiones desde todos los lugares. Bueno, hasta 1826, fíjense, como 11 años después de la Carta de Jamaica, Bolívar logra convocar a una reunión para comenzar a hablar, digamos, de los grandes temas de integración de la región. Eh, la reunión se convoca en Panamá. Panamá para entonces es parte de Colombia, es un departamento más colombiano. Entonces, de hecho, Bolívar es muy romántico porque dice que habría que unirse en Panamá, o sea, reunirse en Panamá, porque Panamá es el punto de encuentro, ¿no? Entre Norteamérica y México, y bueno, entre México y Centroamérica, perdónenme, y Sudamérica. En la ciudad de Panamá se juntan. La reunión básicamente gira en torno a tres elementos y nos van a parecer muy comunes ya que vimos la historia de la ONU. Em, Primero, un mecanismo de defensa común ante una posible invasión. Después, eh, una propuesta para un tipo de unión económica, eh, o al menos algún mecanismo para facilitar el comercio. Y tres, la promoción del español, ¿no? Y fíjense, de la cultura católica frente a la amenaza estadounidense. O sea, para 1826, en el Congreso de Panamá, Estados Unidos ya se ve como el gran, em, ¿cómo decirlo? Si no el gran enemigo al vencer, al menos sí el, ese país que es capaz de someternos a los demás, ¿no? Entonces, parte de los trabajos del Congreso de Panamá fue eso, ¿no? Discutir cómo hacerle frente a Estados Unidos. Eh, la verdad es que no se pudo hacer mucho. Había muchas tensiones políticas en Colombia, ¿no? El propio Bolívar no puede estar presente en el Congreso de Panamá. Eh, y los representantes de los países son bastante, pues digamos, necios a ceder un poco, porque además las propuestas que presentan los colombianos en nombre de Bolívar, pues son ambiciosas por decirlo menos, ¿no? Un sistema de defensa común implicaba un tipo de coordinación de ejércitos y designar a un alguien, eh, pues que los comandara. ¿Y quién tenía que ser ese alguien? A ver, si ustedes tuvieran que decidir eso, ¿en quién recaería? ¿Quién debería, en caso de un ataque armado de Europa, quién debió encabezar los ejércitos, digamos, que se armaran de las Américas para defenderse frente a España? Puede ser cualquiera. Debería ser cualquiera, ¿no, Julio? Sí, claro, o sea, la lógica a nosotros nos diría, pues el que esté disponible, ¿no? El que pueda. Bueno, ese fue uno de los primeros grandes problemas, porque fue como, ¿cómo es posible, no? O sea, todo el mundo empezó a sacar, ¿no? Ahí, diríamos en México, la charola, ¿no? A mostrar, no, pero es que yo tengo más credenciales para encabezar. Es un gran problema. Fíjense que a la fecha, eh,
Los cascos azules, que son este cuerpo de paz que tiene, bueno, que se arma cada que Naciones Unidas pida apoyo, o sea, no existen, los cascos azules no son un cuerpo permanente, sino cada que se necesitan esos cuerpos de paz, la ONU le pide a los países que le preste algunos soldados. Y el gran problema es este mismo, quién los encabeza, ¿no? Entonces, de hecho, por eso es que los soldados mexicanos poco han participado, ¿eh? El ejército mexicano es de esos muy necios, heredamos la tradición desde entonces, ¿no? De cómo es posible que un general extranjero, ¿no? Le dé órdenes a oficiales mexicanos. Bueno, lo mismo, ¿cómo es posible que un general no colombiano o no mexicano o no peruano o no centroamericano, porque fueron los únicos que nos juntamos, reciba órdenes de un general de cualquier otro lugar? Pues eso se cayó. El asunto de la facilitación económica, al menos, estábamos muy lejos de ser unas economías consolidadas, más bien éramos economías eh, en desarrollo y expansión, ¿no? Entonces, eso tampoco se encontró cómo, ¿no? Y luego la promoción de la cultura, digamos, del español. Fíjense, había que hacerle frente a España, pero había que reforzar el asunto de la cultura, porque si no, ya se veía que la cultura estadounidense, o la no cultura, como ustedes quieran, pues podía borrar como los signos de identidad que nos hacían lo que éramos, ¿no? Eh, Ahí tampoco hubo un buen acuerdo por justo lo mismo, ¿no? Todavía estaba muy cerca el movimiento de independencia, entonces muchos de ellos decían, pues cómo vamos a alabar, ¿no? A estos de los que nos acabamos de independizar, en el momento de decir, vamos a recuperar el español y la cultura católica como por encima de lo que pasa en Estados Unidos, pues eso resonaba a echarle flores a España, ¿no? Que era lo que no queríamos. Bueno, se firmó ahí un tratado, bueno, no, se redactó un tratado que contenía estos principios más o menos, ¿no? Eh, la reunión en Panamá dura como un mes y después del mes hay una serie de cambios en Colombia, ¿no? Que obligan a los delegados a salir de la ciudad de Panamá. Em, México se ofrece a que el Congreso, que no se había terminado, ¿no? Se faltaba discutir algunas cosas y ver qué iba a pasar con este tratado que habían redactado ya a medias, ¿no? ¿Qué iba a suceder? Pues que la reunión se continuara en Tacubaya. Eh, y algunos delegados pueden viajar hasta Tacubaya, alcanzan a llegar. Los peruanos se tienen que regresar porque en Perú hay un golpe de estado, ¿no? Y entonces, pues los representantes del país ya no son los representantes del nuevo gobierno, tienen que regresar. Los gringos que no fueron a Panamá se aparecen en la reunión de Tacubaya, ¿no? Están ahí el embajador, bueno, el representante gringo que llega a la reunión. Él dice que tiene instrucciones de acercarse con los países para firmar una especie de tratado comercial. Lo que en realidad parecía que está buscando el representante estadounidense es pues que el proyecto fracase. Y la verdad es que son muy buenos en eso. Ese es un signo. Em, Entre las presiones políticas de cada país, porque en cada país les digo que los gobiernos no acaban de consolidarse. En el caso de México pues, sucede justo eso, ¿no? En 1826 está gobernando Carlos María Bustamante, ¿no? Que sustituyó a Guerrero, que en un golpe de estado ahí muy, muy violento. Pero Bustamante será derrocado a finales del 26 por otro movimiento militar. Entonces, eso pues debilita el gobierno central, ¿no? Y luego en los otros países hay igual movimientos, digamos, golpistas o guerras civiles o desacuerdos internos entre los gobiernos y se tienen que ir. Entonces, digamos, Estados Unidos 1, América Latina 0, ¿no? En el proceso de integración regional. Durante todo el siglo XIX, pues nos la pasamos así, ¿no? Decimos que hay un fracaso el primer intento porque el intento, a ver, parece que lo que Bolívar está pidiendo no está tan descabellado, ¿no? Hagámosle frente a nuestros enemigos comunes, punto, ¿no? ¿Se acuerdan de fíjense cómo siempre volvemos de alguna u otra manera a la lectura de Díez de Velasco, ¿no? Decía Díez de Velasco, los organismos internacionales surgen ante la necesidad de los estados por generar, por hacer una gestión común de problemas comunes,
Bueno, aquí había un problema común que estaba en la gestión común, ¿no? La defensa frente a los enemigos externos. Lástima que no se pudieron poner de acuerdo y que no se pudieron poner de acuerdo primero por las divisiones internas de cada país y luego pues por la presión de Estados Unidos, ¿no? La verdad es que no tuvo que hacer mucho. Em, Pasan un poco menos de 70 años para reiniciar este, esta idea de la integración. Ahora, en esos 70 años no quiere decir que no pasara nada. El gobierno de Perú, por ejemplo, convocó un par de conferencias en la década de los 60 del siglo XIX para pues, repetir el experimento de Bolívar, ¿no? Diciendo, bueno, pues ya pasaron como 40 años, yo creo que ya estamos maduritos como para este, empezar otra vez a hablar de compromisos. Eh, la conferencia, el primer congreso de Lima es en 1864. ¿Qué país creen que no fue de los latinoamericanos? En 1864. ¿Alguna idea? México. Durante ese periodo estábamos justo a la mitad de la intervención francesa. Entonces, estábamos muy lejos de poder mandar, ¿no? Un delegado ahí a Lima a que se estuviera unos días, ¿no? Digo, pues, porque el gobierno republicano de Juárez, pues está en Ciudad, valga la expresión, en Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, tratando de huir de que no lo capturen las tropas imperiales. Y el gobierno de Maximiliano eh, le hacen el feo las repúblicas americanas. De hecho, en América Latina solo dos países reconocieron al gobierno de Maximiliano, Guatemala y Brasil. Pues básicamente el gobierno de Maximiliano no está invitado a la fiesta y pues México se pierde ahí, ¿no? Eh, Hay una serie de acuerdos, no van más bien los países de la zona, Colombia, Perú, algunos de los centroamericanos, Bolivia, Venezuela, eh, y digamos, el experimento pues vuelve a fracasar ahí, ¿no? Hasta que en 1890, a principios de año, el gobierno de Estados Unidos se da cuenta que podría hacer más, digámoslo así, ¿no? Y ese poder hacer más, ¿no? Ya los estadounidenses tienen un mercado interno bastante consolidado, este, un gobierno que ya ha pasado por las peores, ¿no? Ya pasaron por la guerra de secesión o esta guerra civil entre algunos estados del norte estadounidense con algunos estados del sur. Eh, eh, y bueno, lo que decide Estados Unidos es que se necesita una especie de una reunión con los países de América, pero donde el tema central sea lo económico. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene una economía que está creciendo, ¿no? Y necesita nuevos mercados. Lo que necesita Estados Unidos es hacerse de socios comerciales que compren los productos estadounidenses, ¿no? De manera preferencial y que no compren productos europeos. Con esta idea en mente, ¿no? Los Estados Unidos convocan en 1890 una conferencia en Washington, eh, con el simpático nombre de ser una conferencia interamericana. A esta invitan a todos los países de la región, ¿no? De México a Argentina los invitan a todos, van todos menos, no es cierto, van todos, no falta ninguno. Y en esta reunión se decide formar una especie de, recuperando el sueño de Bolívar, una especie de unión de países. No, digamos, se forma una oficina, eh, pero no hay... los temas son distintos porque los estadounidenses
los estadounidenses insisten en el asunto de lo económico todo el tiempo, ¿no? De hecho, en esta época, Estados Unidos está planeando firmar tratados de libre comercio con todos los países de la región, al menos, ¿no? 100 años antes que el Telecán, y ya está pensando Estados Unidos en... em, de este experimento surge lo que les decía se llama la Unión Panamericana, que podemos decir que es el primer organismo eh, regional que tenemos. Aunque esté concentrado en lo comercial al principio, ¿no? Eh, Se vuelve un organismo intergubernamental como los conocemos, porque no solo se trata de como lo que pasó en Panamá, en Tacubaya o en Lima, ¿no? De representantes de gobierno que se sientan ahí de manera temporal, ¿no? Y atienden alguna cosa y después como lo que se atiende se termina, pues se van, ¿no? Y desaparece, los congresos pues se acabaron ahí, ¿no? En cambio en el caso de la OEA surge una figura que todavía está viva de alguna manera, ¿no? Por lo que tenemos es al menos su descendencia y es una oficina, la llamada Oficina Internacional Americana, que era pues una especie de lo que hoy sería una secretaría. O sea, es una entidad que se encarga de procesar información, de pasarle datos a los países, ¿no? Y así. Bueno, el centro de los temas, digamos, de las reuniones de la Unión Panamericana, ¿no? Las llamadas conferencias interamericanas. O sea, no solo hubo la de Washington, después hubo otras 9. Eh, eh, este mecanismo se mantuvo vivo bastante tiempo, si lo ven, ¿no? De 1890 a 1954. Eh, en este periodo, la Unión Panamericana fue el principal referente de los países de América en materia digamos, de trabajo internacional. Pues porque aquí estaba concentrado todo. Digamos que la OEA solo es la reformulación de lo que pasó con la Unión Panamericana, ¿no? En el año de 1948, los países latinoamericanos y Estados Unidos se reunieron en la ciudad de Bogotá, en Colombia, para refundar esta cosa, la Unión Panamericana, bajo la forma de la OEA. La Organización de Estados Americanos, entonces, es la sucesora, ¿no? Al 100% de la Unión Panamericana. Eh, la ventaja o desventaja es que ya estaba ahí en Washington. La Unión Panamericana, hoy la OEA, la Organización de Estados Americanos, tienen su sede en Washington. Eh, bueno, en esta reunión de Bogotá hay dos visiones, ¿no? Otra vez Estados Unidos trata como de imponerse. Por un lado, ellos, los estadounidenses, están buscando que la OEA se convierta, o sea, reformar a la Unión Panamericana, que ya habla de temas de salud, de promoción del derecho internacional y otras cosas que le interesan a los latinoamericanos. Pues no bien reducirle el enfoque y ahora en vez de ser solo del ámbito comercial, se convirtieron en un organismo de seguridad colectiva, ¿no? Defensa y seguridad colectiva. O sea, que la OEA fuera eh, este mecanismo que en la Guerra Fría se hiciera cargo de las amenazas del comunismo. Eh, Había otros países, entre ellos México, que decían que en realidad ese no debería ser el propósito de la OEA, porque en la OEA pues es mucho, bueno, la Unión Panamericana ya había trabajado otros temas y lo había hecho muy serio y entonces había que mantenerlo. En el caso de México, pues este señor José Gorostiza, ¿no? Embajador de México, poeta, por ahí seguramente pueden encontrar sus obras, eh, pues le tocó defender lo complejo que era
em, el enfoque del amplio del trabajo de la OEA fue el que se quedó. La presión estadounidense fue mucha, pero fue más la presión de los países latinoamericanos. Em, Inclusive hasta los mexicanos logramos así una victoria de esas raras, ¿no? Logramos que el principio de no intervención, que ya estaba en la Carta de la ONU, se trasplantara a la Carta de la OEA con la idea esta, ¿no? De evitar en lo posible em, en fin, digamos, la carta quedó como quedó, ¿no? A la fecha, la carta de la OEA es un instrumento que se ha ido adaptando a los tiempos. A ver, es que una ventaja de que seamos menos, 34 estados partes tiene la OEA, es que podemos francamente bueno, de las características básicas, vamos a hablar de los propósitos de la organización, ¿no? Em, a ver, ¿quién les echa una leída? Yo. Adelante. Características principales, propósitos de la organización. Número 1 o inciso A. Ujú. Afianzar la paz y seguridad del continente. Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. C. Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros. D. Organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión. E. Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos, económicos que se susciten entre ellos. F. Promover por medio de la acción cooperativa su desarrollo económico, social y cultural. Número G. Erradicar la pobreza crítica que constituye un obstáculo del pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio. Y bueno, dice I. Ujú. H. Alcanzar la efectiva limitación y armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros. Perfecto, Julio, gracias. Y a ver, si se dan cuenta, algunas cosas las comparte con la ONU, ¿no? La paz y la seguridad del continente, la democracia. em, pero hay algunas otras cosas que son propias de la región, ¿no? Por ejemplo, la erradicación de la pobreza es un asunto fundamental para la OEA, ¿no? Esto no está en la Carta de la ONU, ¿no? La Carta de la ONU dice que vamos a buscar, como está en el inciso más o menos, ¿no? Los problemas políticos, jurídicos y económicos, o sea, así como pues todo junto. Pero aquí hay un señalamiento de algo que es fundamental. Esto se agregó no en el 48, sino unos años más adelante, pero bueno, es relevante que lo veamos ahora, ¿no? Y también lo segundo, ¿por qué interesaría limitar los armamentos convencionales? ¿Ustedes se creen? ¿Es importante acabar con eso, no? O bueno, la otra pregunta, ¿qué es el armamento? ¿Alguien sabe qué es el armamento convencional? Pues, las armas comunes, ¿no? Armas de fuego, las típicas, que ya si vamos a armamento avanzado ya estamos hablando de misiles, ese tipo de cosas, no, nos hablamos más que nada de lo que son pistolas, ametralladoras, todo ese tipo de armas. Perfecto, Néstor. Fíjense que la distinción de las armas convencionales se hizo para distinguir de las otras que son todavía más complicadas, ¿no? Que son las armas de destrucción en masa. O sea, las nucleares, las químicas, biológicas y radiológicas van en esa categoría. Bueno, todo lo que no sea eso, o sea, desde un tanque, un avión militar,
y todo lo que nos ha dicho bien Néstor, un submarino de guerra, todo lo demás es armamento convencional. A ver, hay una preocupación de los países de América, en especial de los... Este es un párrafo muy latinoamericano. De limitar las armas convencionales, porque entendemos que hay una relación entre niveles de violencia y proliferación de armas convencionales. Un ejemplo de esto, ¿dónde se puede ver eso? Que a mayor número de armas convencionales hay mayores niveles de violencia. En Estados Unidos. Perfecto, ¿no? La verdad es que es un párrafo que le hicimos con dedicatoria. Y digo que le hicimos con dedicatoria porque nos juntamos varios países, digo, ¿no? Pensando en nuestros problemas, pero sobre todo en los de ellos, porque la proliferación de armamento convencional no se debe a que Brasil, Argentina y México, que somos los principales productores de armas en América Latina, nos dedicamos a producir armas por montones, ¿no? O sea, normalmente estos países, ¿no? Les digo, Argentina, Brasil, México, desarrollamos armamento para nuestros propios ejércitos. Pero si alguien ha mostrado que tiene armamento de sobra, es Estados Unidos y además con sus desventajas. Bueno, ¿cómo logra sus propósitos? ¿No? ¿A través de qué órganos? La OEA tiene una capacidad ahí muy particular, ¿no? ¿Se acuerdan que la ONU tenía solo 6 órganos principales? Bueno, aquí no hay órganos principales, como en el caso de la ONU, pero sí tenemos algunos mecanismos que se parecen, ¿no? Una asamblea general, la asamblea general de la OEA, a diferencia de la ONU, se puede reunir cada año en el país que más le guste. Entonces, de hecho, cada año, algunos de los países miembros de la OEA se ofrece para hacerse de la asamblea general de la organización. Esto quiere decir que la asamblea general de la OEA no está reunida todo el año, sino solo una temporada. Lo que sustituye a la Asamblea General cuando no está reunida es esta cosa, la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores. O sea, cuando hay que resolver algún asunto y no se puede uno esperar a la siguiente asamblea de la organización, se convoca de manera extraordinaria a estas reuniones de consulta. Muy interesantes porque son un mecanismo, digamos, que pertenece al régimen de la Unión Panamericana. O sea, esto ya existía en el mecanismo antes de la OEA. Y esto reconoce que quienes toman las decisiones pues son los estados, ¿no? Luego, hay una serie de consejos en la OEA, varios, ¿no? Aquí marcamos 3, bueno, 2. El Consejo Permanente y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. Ahorita los vamos a ver. El Consejo Permanente es el que se encarga, digamos, de las cuestiones políticas y de seguridad, ¿no? Y pues las va revisando y ese es además el que le prepara el trabajo a la Asamblea General de la OEA. Bueno, además tiene estos otros órganos, ¿no? El Comité Jurídico Interamericano, ¿no? Les digo que la OEA desde el principio, bueno, el movimiento, digamos, panamericano desde el inicio tiene un interés por el desarrollo del derecho internacional porque se ve que a través del derecho internacional es que los estados efectivamente pueden lograr medios pacíficos para la solución de controversias. Por eso es muy importante el asunto del desarrollo del derecho internacional en América. Está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hablamos de ella en la sesión sobre derechos humanos, entonces ahí no me voy a detener. Hay una Secretaría General que sustituyó a la antigua Oficina Internacional Americana, ¿no? Ahora sí hay un secretariado, ¿no? Hay un secretario general de la OEA y hoy es Luis Almagro y desde ahí, digamos, se preparan cosas, se planea, ¿no? De alguna manera es el cuerpo de trabajo. Hay una serie de conferencias especializadas en función de lo que vaya sucediendo, ¿no? Se pueden convocar las que se necesiten. Y tenemos un grupo de organismos especializados. Los organismos especializados del sistema interamericano son muy poquitos. La Organización Panamericana de la Salud,
el Instituto Panamericano de Geografía y Estadística, el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola y párenle de contar, ¿no? Muy poquitos organismos, ¿no? O sea, si lo queremos ver en términos de lo que pasa en la ONU, pues aquí no, faltarían, ¿no? Muchos temas que andan ahí sueltos. Este es el mecanismo, ¿no? Me faltaron un par. Bueno, acá los podemos ver. De las llamadas entidades o organismos a la derecha, ¿no? Podemos ver que son con los comités de los que estaba yo hablando. Y estos comités se encargan de temas bastante peculiares para la región. Hay una Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas, la CICAD, y el CICTE, que tiene que ver con terrorismo, el CITEL con telecomunicaciones, el Comité Interamericano para la Reducción de los Riesgos de Desastres, no, pues más un tema fundamental, ¿no? En América Latina, la prevención y respuesta ante los desastres naturales, y entre otros. La OEA tiene que trabajar en América muy de la mano con los países, al menos. Y si es necesario con la ONU, porque hay muchos campos donde pueden chocar, al menos, ¿no? Hace un trabajo, digamos, bastante particular, ¿no? A veces hay zonas a las que solo puede llegar la OEA, porque algunos países tienen más confianza en la OEA que en la ONU, y hay algunos que no tienen confianza en ninguno. A ver, con lo que vimos de los propósitos de la organización, ¿qué piensan del apoyo que le ha dado la OEA a algunos de los opositores en Bolivia? En Bolivia, ¿no? Durante muchos años gobernó Evo Morales, como 14. Hace a ver, les digo que Bolivia había estado el gobierno de Evo Morales, luego hubo elecciones que la OEA tachó de fraudulentas y pues ya no lo reconocieron, ¿no? Y el ejército aprovechó para retirar a Evo del poder y colocar a alguien más amable a los intereses del ejército. ¿Ustedes creen que la OEA tenía facultades para hacer algo así? Bueno, Yo digo que sí tenía la capacidad para hacerlo. ¿para señalar o para intervenir? A ver, es una muy buena pregunta. Para intervenir, ¿no? ¿Los demás están de acuerdo con Julio? No, porque se basa en el principio de la intervención de los estados, ¿no? Como Ok. lo mencionó, así como lo tiene estipulado la ONU y por lo tanto la OEA. Fíjense, acuérdense lo que dice el inciso B. Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. O sea, la OEA tiene que jugar a las dos cosas. Claro que tiene que decir algo, Julio, lo que dices no está tan mal. O sea, si hay un propósito de la OEA para señalar cosas y decir, ahí no hay una democracia. Dice la misma carta de la OEA que tiene que hacerlo dentro del respeto del derecho a la no intervención, ¿no? La no intervención tiene que ser un elemento fundamental. Y eso no siempre pasa, ¿no? De hecho, lo que pasa en Bolivia es un buen ejemplo, o lo que ha pasado en Venezuela, o en un montón de países. A veces a la OEA se le va la mano. Y se le va la mano porque aquí, como Estados Unidos también es miembro, de pronto empuja las agendas, ¿no? Le pone más recursos a algo, y entonces es lo que se vuelve más importante. Bueno, en fin. A ver, dudas, quejas, comentarios. No, profe. Bueno, si no hubiera más dudas, cuídense y nos vemos el próximo lunes. ¿Mañana no hay clase? No es cierto, es que estoy pensando que... pero no, ustedes solo les doy clase los lunes. No, ya me están ¿Ah, sí? confundiendo. ¿Sabes los lunes? Sí.
Es que hay unos grupos flexibles profe. lunes y martes. Bueno, cuídense, nos vemos. Sí, que descanse, hasta luego, buen día. Hasta luego. Gracias, profe. Bye.